Empatistas, la mejor serie mundial que mis ojos han visto. 2025, año histórico, sin lugar a quizás, sin lugar a dudas. El conjunto de los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles nos regalaron una serie mundial para la posteridad. Una serie mundial que recordaremos por siempre. Señores, es que cada juego tuvo una historia. Cada partido tuvo una historia simple y llanamente extraordinaria. Es la serie mundial más dramática. Es que no habíamos visto nunca, al menos en este siglo, una serie mundial con tantas alternativas, partido tras partido, con tantas historias, con tantos héroes inesperados. En los últimos 15 años vivimos grandes series. Sin lugar a dudas, aquella del 2011, Texas Cardenales. Aquella del 2016, Cachorros y el conjunto de los Guardianes de Cleveland. Pero ¿cuál de esas series puede decir que tuvo a un lanzador con la actuación de Yoshinobu Yamamoto y que además lanzara con un día de diferencia? ¿Cuál de esas series puede decir que tuvo un cuadrangular walk-off para dejar en el terreno en un partido de serie mundial al rival? La del 2011 lo tiene, es cierto, Freddie Freeman. Pero es que cuando uno se pone a analizar y ve el detalle partido tras partido, aquella serie mundial no tuvo tantas jugadas decisivas, tanta ejecución defensiva como esta entre Dodgers y el conjunto de los Azulejos de Toronto. Señores, podemos comenzar con el partido número 1. Anthony Banda llega a enfrentar a Addison Barrier, que sustituye a David Schneider. Bases llenas, partido empatado a 2 carreras. Había ya salido del partido Blake Snell. ¿Y qué pasó? Addison Barrier sale desde la banca y viene y conecta un tablazo, un gran slam que se convierte en el primer cuadrangular con las bases llenas en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en Serie Mundial para un bateador emergente. Y allí se decidió el partido a favor del conjunto de los Blue Jays. Un partido que durante los 2 primeros tercios del juego se mantuvo extremadamente cerrado y donde el conjunto de los Blue Jays terminan abriéndolo en una entrada extremadamente decisiva. Pero cuando nos vamos al partido número 2, entonces Yoshinobu Yamamoto viene y tira juego completo. Y ese era su segundo juego completo de manera consecutiva y se convertía en el primero que hacía eso desde Curt Schilling en 2001, desde hace 24 años. Además de que este tipo termina lanzando 2 2/3 en el partido 7 de la Serie Mundial, lanza 6 en el partido número 6 y termina firmando probablemente la mejor historia en un playoff conjunto a Madison Bumgarner, ¿verdad? En la temporada del 2014. Pero llega aquel partido icónico, el mejor de la serie, el partido número 3. Y mire que cuando usted ve el partido 6 y el partido 7 y dice que ninguno de esos dos fue el mejor partido, sino el partido 3, es porque simple y llanamente fue un partido que no tuvo descripción. Porque no hay calificativos para describirlo, para catalogarlo. En un partido donde vimos un partido histórico que rompió marcas por parte de Shohei Ohtani, que se envasó 9 veces. La marca era 6 y Ohtani se envasó 9. Además de que conectó un par de cuadrangulares y para el colmo lanzó al día siguiente. Pero en ese mismo partido llegó aquel relevo de Will Klein, un muchacho que tenía un mes sentado en el sofá de su casa porque no había hecho el roster del conjunto de los Dodgers durante toda la postemporada hasta la Serie Mundial, que se le abre un espacio porque Alex Vesia está pasando por una situación familiar más allá del béisbol, aparentemente con su esposa que está embarazada, y tuvo que estar fuera del roster de la Serie Mundial. Y eso le abrió un puesto a Will Klein, que era la última opción para salir desde el relevo en ese partido. Y siendo la última opción, siendo del que menos se esperaba, terminó lanzando 4 entradas en blanco de solamente un hit en el momento que los Dodgers más lo necesitaban. Pero en ese partido tuvimos la oportunidad de ver a Clayton Kershaw por última vez, al mejor lanzador de esta generación, y entrando en un escenario poco visto para él, en situación bases llenas, 2 outs, y terminó ponchando a Nathan Lux,
en un turno extremadamente importante. Pero ese partido número 3 para el colmo termina con el cuarto walk-off home en Serie Mundial en la historia del conjunto de los Dodgers, que le pertenece a Freddie Freeman, que se convierte además en el primer jugador de la historia con 2 walk-off home run, 2 honrones para dejar en el terreno al rival en Serie Mundial a lo largo de su carrera. Un partido de 18 entradas, el partido más largo conjunto al partido 3 de la Serie Mundial 2018 en cuanto a duración de entradas. Ese partido fue simple y llanamente extraordinario. Revivirlo, ir entrada por entrada, ver las situaciones, ver los ceros que se estuvieron logrando, el trabajo que hizo Eric Lauer en un relevo extremadamente largo de 4 2/3 por el conjunto de los Blue Jays de Toronto. Fenomenal, fenomenal. Uno de los mejores partidos que hemos visto en toda la historia. Y llegaba para el colmo entonces el partido número 4, que quizás fue el menos interesante de todos. Sin embargo, vimos a Vladimir sacándose a Shohei Ohtani. Llega el partido número 5, la gran joya de Trey Savage, que se convierte en el primer novato que poncha 12 en un partido de Serie Mundial y en el primer lanzador de la historia que poncha 12 sin conceder boletos, independientemente de que sea novato, veterano, de que sea lo que sea. El primero que lo hace en la historia en un partido de Serie Mundial. Y eventualmente entonces llega aquel partido número 6. Un partido número 6 donde Mookie Betts sale de la mala racha, conecta el sencillo remolcador de 2 y siente un gran alivio, donde Yamamoto cumple otra vez y lanza 6 entradas de una sola carrera. Y un partido, señores, que tuvo el doble por regla más improbable, probablemente de todos los tiempos. Nunca antes habíamos visto un doble por regla con una pelota quedándose incrustada básicamente ahí en el borde bajo, en la esquinita de la pared y el terreno de juego. Quedó insertada ahí, se murió y por eso fue doble por regla. ¿Cuál era la probabilidad? Algo que nunca habíamos visto en la historia. Nunca lo habíamos visto. Y ese doble por regla salvó la temporada de los Dodgers. Porque si eso finalmente, si esa pelota se mantenía viva, iba a anotar la segunda carrera de los Blue Jays y la del empate iba a ir a segunda y por qué no, cuidado sea tercera, pero vamos a decir que a segunda, con 0 out, y el conjunto de los Blue Jays iba a tener la del empate en posición anotadora e iba a tener 3 oportunidades para traerla, que con un toque y un fly de sacrificio o un wild pitch o incluso un rodado con un corredor rápido en tercera, esa carrera terminaba anotando. Pero entonces llega el relevo, Tyler Glasnow viene, saca el out, elevadito en terreno corto del jardín derecho, básicamente en el cuadro, y luego llega pues una doble matanza espectacular para terminar el partido. Y como si las cosas no podían mejorar, se forza un partido número 7, las 2 mejores palabras en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Y en ese partido número 7, señores, primero, detallista en cuanto al análisis y las decisiones de los dirigentes. Se equivoca el dirigente Dave Roberts a dejar a Shohei Ohtani, que a todas luces no trajo nada. Él salió de situaciones en el primer y segundo episodio, pero Ohtani no estaba en ritmo. No era el Shohei Ohtani lanzador que conocemos. Un Shohei Ohtani que nunca había lanzado en la temporada con menos de 6 días de descanso. Y en ese partido número 7 lo abrió con 3 días de descanso por el simple hecho de que la regla Ohtani es para abridores y no para relevistas. Y por eso Ohtani tenía que abrir. Porque si no abría y eventualmente lo utilizaban en rol de relevo, entonces eso iba a complicar demasiado la gestión del dirigente Dave Roberts. Porque si Ohtani sale de lanzar entrando como relevista, hubiese entonces tenido que salir también del partido como bateador. A menos que se mueva a otra posición y entonces se quede un turno para quien sea que sea el pitcher en el line-up. Y obviamente eso va a provocar cambios en momentos donde no se quieren hacer cambios y va a provocar además que hayan turnos para bateadores que no deberían tomar turnos, obviamente, en una serie mundial. Y parecía que ya el conjunto de los Blue Jays lo tenía todo en sus manos, a ley de 2 outs del campeonato.
a ley de 2 outs del campeonato, señores. Y llega el cuadrangular más improbable desde Rajai Davis en aquel partido del 2016, partido número 7, para empatar las acciones y que eventualmente decide Ben Zobrist a favor del conjunto de los Cachorros. Y el cuadrangular más improbable de la historia, Bill Mazeroski, que termina la Serie Mundial Yankees contra Piratas de 1960 a favor del conjunto de los Piratas de Pittsburgh. Y para el colmo, esto sienta las bases para un relevo de Yamamoto, 2 entradas y 2 tercios, y eventualmente un trancazo, un cuadrangular de Will Smith, que decide por segundo partido en la Serie Mundial, un partido con su ofensiva, que además estuvo en el home plate todas las entradas de la Serie Mundial, luego de que este tipo no había jugado partidos consecutivos como titular y partidos completos desde la temporada regular, porque estaba lesionado. Sin embargo, lo dio todo para su equipo cuando más lo necesitaba. La historia está a favor de los grandes. Los Dodgers de Los Ángeles son bicampeones. Los Dodgers de Los Ángeles son la nueva dinastía del béisbol. 10 años consecutivos con Dave Roberts clasificando al playoff, 14 en total, 13 divisiones, 3 campeonatos, 5 series mundiales, participaciones allí. Perdieron en el 17 y el 18, pero eso simple y llanamente los hizo más fuertes. Ganaron en el 20, ganaron en el 24, ganaron en el 25. Es el nuevo imperio del mal en el béisbol. Parecía que estaban muertos, pero revivieron. Y al final se quedaron con absolutamente todo. No hay forma de describir simple y llanamente a esta organización. La Serie Mundial con más momentos legendarios y además una de las series mundiales con más futuros miembros del Salón de la Fama que vamos a ver en la historia del béisbol de las grandes ligas. Lamentablemente no se concreta la historia de Cenicienta del conjunto de los Blue Jays de Toronto, un equipo que todo el mundo subestimó, un equipo que termina con un playoff histórico para Vladimir Guerrero Jr., un playoff que termina con Addison Burger implantando la marca en la historia del béisbol de las grandes ligas de más partidos de hit múltiples en una serie mundial, y con un Ernie Clement que termina dando el batazo para que los Blue Jays ganen. Sin embargo, llegó aquella atrapada de Andy Pages, que se la quita a Quique Hernández en el 9º episodio, bueno, para cerrar, ¿verdad? El 9º episodio justamente. Se la quita a Quique Hernández, que le había llegado, pero estaba en un ángulo muy complicado porque estaba fildeando de espalda, fildeando hacia atrás. Y Andy Pages básicamente se la quita de una forma espectacular. Quique Hernández choca y termina en el suelo. Y esa es la jugada que siempre vamos a recordar. Además, obviamente, del out and home de Miguel Rojas con Will Smith quitando el pie del home plate, pero cerciorándose de eso y volviendo a poner el pie en la almohadilla, en el home. Y ni hablar del doble play de Mookie Betts, que ganó el premio de la Biblia de fildeo y fue finalista al Guante de Oro. Ernie Clement dio el batazo para ganar, pero Andy Pages lo impidió. Y Dave Roberts se lleva el mérito de haber hecho el movimiento correcto en el momento indicado, un movimiento que le termina dando un campeonato al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Siempre habrá un nuevo abril. El año que viene los Blue Jays que lo vuelvan a intentar. Pero mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles son bicampeones del béisbol de las grandes ligas.